Tabla periódica, propiedades físicas y de los elementos. Hoy trataremos de tener un espacio didáctico donde estaremos viendo este proceso y sobre todo entender un poquito más acerca del comportamiento de nuestra tabla periódica. Comenzamos con un poquito de historia sabiendo que la tabla periódica es un lugar donde se agrupan una serie de información. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender nosotros es a manejar esa información. No hay que memorizar nada. Primer descubrimiento o primera regla que hay que tener en esto de la tabla periódica. Entonces, hay que aprender a manejar. En ella vamos a encontrar informaciones como electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, radioatómico, carácter metálico. Simplemente tenemos que identificar cómo se usa esa información. Entonces, vamos a pasar a reconocer que existen unos orígenes. Esos orígenes fueron a mediados del siglo XIX, habían 60 elementos. Luego, Dobereiner, en el año 1817, inventó una triada en donde empezó a armar tablas con tres elementos, cada tres elementos, litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, azufre, selenio, telurio, y así fue. Luego, Mendeley dijo, no, vamos a armar una tabla de acuerdo a las propiedades de ciertos elementos, de acuerdo a su número atómico, la cantidad de electrones. Vamos a ir armándola y según iban siendo familias. Nos podemos dar cuenta cómo Mendeleev fue ideando su tabla periódica. Luego se dio algunas situaciones o podríamos decir, de descubrimiento. Se fue descubriendo que habían metales, no metales, habían gases y lo fue agrupando según algunas características. Para el año 1913 ya se logra acomodar de acuerdo al número atómico. Ya aquí sí se define. Mendeleev sabía un poquito la existencia de esto, pero trató de orientarse por algunas características. Ahora, ya el señor Monseley, el británico, sí lo ordenó de acuerdo a su número atómico. Esta es la primera tabla periódica ordenada de acuerdo al número atómico. Y así ha venido avanzando desde 1813 hasta la fecha a tener 121 elementos. En este año 2021 es lo que tenemos. Pero las tablas periódicas aparecen entre 118 y 121 algunas digitales. Esta es la tabla periódica con 118 elementos y podemos ver cosas importantes porque nos van a servir para futuros temas. Por ejemplo, cuáles son los gases nobles, cuáles son los halógenos, el grupo de los halógenos, que está el grupo 17, los no metales, que son estos carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio e hidrógeno. Tenemos los metaloides, tenemos otros metales, tenemos los metales de transición, que son los metales metales, tenemos los alcalinos tercios, también tenemos los metales alcalinos, los lantánidos y actínidos. Ahora, con solo ver esto, entre más a la izquierda se encuentra un elemento, es más metálico. Por ejemplo, del cloro al azufre, el azufre es un poquito más metálico. Y del azufre al arsénico, el arsénico tiene características, ya es metaloide. Y del arsénico al estaño, que es el número 50, entonces el estaño es más metálico. Ahora, pero del estaño al hierro, el hierro es un metal, porque estos son ya los metales de transición. Entonces son situaciones que tenemos que ir viendo. La tabla periódica también nos arroja informaciones como la masa atómica. Solo es de saber ubicar. Si nos piden, deme la masa atómica, acá está la masa atómica. Energía de ionización, aquí se encuentra energía de ionización. Estados de oxidación o valencias, que son un tema que lo encontraremos ya muy pronto. Aquí está, número atómico, electronegatividad 1.83, símbolo atómico, nombre del hierro, configuración electrónica, ya está la configuración electrónica hecha. O sea, son simplemente tomar esos datos. Luego acá, bueno, ya miramos esta parte, cómo están ubicados la tabla periódica de acuerdo a su posición, cada uno de los elementos. Tenemos grupos, los grupos son bueno, los que van en forma
Grupos o familias son los que están en forma vertical, son estos que están en forma vertical, grupos o familias. Y tenemos eh, pues los periodos que están en forma horizontal, que eso ya lo define la tabla periódica. Ahora, es importante que ustedes hagan esta secuencia en su cuadernito, que es la configuración electrónica. ¿Cómo va? Aquí le hace falta un exponente, que es el 2 arriba. Por ejemplo, se dice 1S2 arriba. Luego eso baja al 2S2. Luego, ¿cómo sigue? Luego del 2S2 pasa al 2P6, 3S2. Vayan haciéndolo en su cuaderno, vayan anotándolo. Luego tenemos 3P6 a 4S2. Luego de 4S2 pasamos a 3D10 y 4P6 y 5S2. Luego de 5S2 pasamos 4D10, 5P6, 6S2. Luego pasamos a 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Luego me desplazo a 5F14, 6D10, 7P6 y ahí termino. Si yo sumo todos esos exponentes, el 2 del S, el 2 del otro, del 2S2, el 6 del P6, el del 3S2 el 2, del 3P6 el 6, todos esos exponentes, si yo los voy sumando, me van a dar 118. Entonces, ¿cómo utilizar la configuración electrónica? La configuración electrónica se utiliza de la siguiente manera. Vamos a repetir un poquito. El 1 simplemente significa como que el banco a donde yo tengo que ir. Yo no puedo ir del 1S1 al 3S2. No, tengo que ir del 1S2 al 2S2. O sea, hay una línea que hay que seguir. Hay que seguir siempre la flechita hacia dónde van. Hacia dónde van. Muy bien. Es más, del 3D10 yo paso al 4P6 y el 4P6 al 5S2. El exponente es la cantidad que yo voy a necesitar. No siempre voy a necesitar toda la cantidad. Por ejemplo, 2S2, no voy a ocupar siempre el exponente 2. A veces solo puedo ocupar el exponente 1. ¿Y por qué razón? Por la siguiente. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, tengo yo el sodio. El sodio en la tabla periódica tiene número atómico 11, porque esto de la configuración electrónica es de acuerdo al número atómico. Entonces, yo busco el sodio en la tabla periódica, tengo 11. Como tiene 11, entonces yo voy a ir al primer banco. El primer banco es 1S2, pero ahí solo tengo un 2. Me hacen falta 9. Voy al segundo banco, voy al 2S2. Le pido prestado los dos electrones. Entonces, 2 electrones del 1S y más 2 electrones del 2S me hacen 4. Me hacen falta todavía 7 electrones. Entonces me voy al P. Entonces, en el P me prestan al 2P, porque la secuencia, si ustedes se fijan, del 2S pasa al 2P. Entonces, en el P me dicen que hay 6 electrones, más 4 que tenía ya. Ah, son 10, pero todavía me falta uno. Entonces voy al 3S, voy al banco 3S. En el banco 3S2, dice que me pueden prestar los dos, pero yo solo ocupo uno para llegar a 11, porque uno solo toma lo que necesita. Entonces dicen, sí, te voy a prestar. Entonces 3S1. Entonces vamos a ver cómo queda la configuración electrónica. 1S2, del 1S2 paso al 2S2, muy bien. Del 2S2 paso al 2P6, ahí ya llevo 10 porque solo se van sumando los exponentes. 2, 4, 6 son 10, muy bien. Luego al 3S1 y ahí queda. Ahora, dato curioso, y aquí introducimos otra palabra y anótela. Vamos con las valencias. Las valencias son los electrones de su última capa y esos electrones sirven para formar enlaces. Ah, ¿a qué se refiere, profesor? Se refiere sencillamente que este tiene en su última capa S1, o sea, el único electrón que tiene el sodio es un 1. Muy bien, entonces eso ya es secundario, que no es necesario eso no vamos a entrar en detalle, los números cuánticos. Entonces, lo que nos interesa es la configuración electrónica, saber cuántos electrones de valencia tiene y así poder ir haciendo los aprendizajes progresivos. Entonces, vamos a mirar una tabla periódica, cada una de estos momentos.
por ejemplo, la configuración, vamos a ver esta tabla periódica de cómo se encuentran estos elementos. Por ejemplo, acá tengo la tabla periódica de acuerdo a los elementos. Yo no, o sea, no necesito hacer tanto esfuerzo. Aquí está ya la tabla periódica, aquí está. Entonces voy a hacer una configuración electrónica, por ejemplo, ¿qué tal si le hacemos para un elemento el sili? Vamos a hacer uno simple. Vamos a hacer eh, el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces me voy donde dice acá configuración electrónica, justamente aquí. Y recordándole, siempre utilizamos tecnología porque son de bachillerato técnico en informática. Entonces es inevitable. Ahora, ¿cómo se llena esto? Se le da un clic a cada casillita para que salga el electrón. Va a salir un spin, va a salir una flechita. Ahí está, 1S1. Entonces voy a comprobar si está bien, le doy a comprobar y me dice configuración electrónica correcta. Entonces, electrones de valencia, porque como solo tiene uno, ahí está. En su última capa solo tiene un electrón de valencia. Entonces, voy a pasar a ver otro elemento. Voy a la tabla periódica. Vamos a hacer el litio. El litio tiene 3. Ah, bueno, entonces voy a configuración electrónica. Acá como tiene uno, y entonces acá me está diciendo litio 3. Y aquí voy con la configuración electrónica. Yo aquí solo cuando ocupo configuración electrónica, las hago acá y las anoto. O sea, es sumamente simple porque ahí van a ver trabajos de configuración electrónica, entonces solo los anota aquí, ve, aquí les va saliendo y tome nota de esto. Entonces, le doy un clic acá, entonces van 2, pero el litio tiene 3. Entonces aquí dice electrones colocados 2, me hace falta 1. Hasta aquí le va diciendo, me hace falta 1. Entonces le doy un clic acá al 2S2. Recuerde, del 1S2 paso al 2S2. Aquí tengo 3. Ahí tengo 3, entonces lo voy a comprobar. Configuración electrónica correcta. Entonces, ahora fíjense bien el movimiento de los electrones. Van en sentido contrario. Los electrones, nadie sabe esa partícula cómo está en movimiento, entonces va en sentido contrario. Ahora, electrones de valencia que tiene el litio, 1, porque solo se toma el último, los electrones que están en la última capa, y la última capa solo tiene 1. Recuerde, la primera capa tiene 2, la segunda capa tiene solo 1. Vamos a hacer ahora un poquito más avanzado, algo más fuerte. ¿Qué tal si hacemos vamos a hacer el aluminio? El aluminio tiene 13. Muy bien, voy a comenzar con mi configuración electrónica. Acá sí, le doy un clic acá. Entonces acá llevo 4. Ahora, ¿cómo se llenan los electrones de los orbitales P, D o F? Se le va dando un clic a cada casilla y luego uno regresa. Le doy un clic a la primera, llevo 5. Le doy otro clic, aquí llevo 6. Le doy otro clic, llevo 7. Me regreso a la primera casilla. Le doy un clic, 8, 9. Ok, acá llevo 10 electrones. Aquí me va diciendo, ¿ves? Electrones colocados 10 y aquí va dando la configuración electrónica que usted la anota cuando se le pida. Del 2P paso al 3S. Aquí le doy un clic y le doy otro clic. Aquí tengo 12 electrones, pero me dice que no son 12, son 13. Voy a comprobar si está bien. Y aquí me dice, el número de electrones no es correcto. Ah, me falta uno. Entonces le doy un clic al 3P. Ajá, acá tengo 13. Le doy a comprobar. Configuración electrónica correcta. Ahora, viene el detalle, compañero, y présteme mucha atención. Dice aquí, electrones de su última capa, los electrones de valencia. Fíjense bien que en la primera capa tengo 2. En la primera capa, alrededor del núcleo, tengo 2. Luego, en la segunda capa, tengo 8. Muy bien, porque los de los S sume los 6P más los 2S son 8. Ahora voy con la última capa. El litio en su última capa tiene llena la S, que son 2, y una de la P. Entonces, fíjense cuántos tiene en su última capa. ¿Cuántos electrones de valencia? Tiene 3. Tiene 3 electrones de valencia. Entonces, comprobamos. Entonces, anoto mi condición electrónica. Vamos a sombrearla. Ah, no, no se puede sombrear. Entonces, acá, ¿qué es lo que van a tener en configuración electrónica? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. Hay unas tareitas ahí de actividades que piden configuración electrónica. Pueden trabajar con esto. Con esto pueden trabajar y ahí la van saliendo. Muy bien. Vamos a hacer algo más fuerte, algo más grande. Entonces, acá tengo, por ejemplo, voy a hacer el magnesio, tiene 25.
Entonces el magnesio tiene 25, me voy a configuración electrónica, ya va hecha, entonces aquí le doy otro clic, recuerde, como es P, aquí llevo 15, le doy otra vez, uno por uno las casillas, de acuerdo a las casillas, aquí van 3P6, aquí tengo 18, del 3P paso al 4S, entonces paso al, recuerden aquí lo que anotaron, según la secuencia, aquí llevo 20, del 4S paso a la casilla 3D. Recuerden, del 4S voy a pasar ahora a la casilla 3D. ¿Por qué no paso a la 4P? No, porque la secuencia dice de la 3P al 4S y de la 4S a la 3D. Entonces voy, de la 3D ocupo 5. Entonces aquí le hago, vamos a buscar los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a comprobar si están bien electrones colocados, comprobar configuración electrónica correcta. Ahora me está diciendo cuántos electrones de valencia tiene su última capa. No son de los de la 3D, porque si se fijan, la capa D está más al fondo que las capas P y las capas S, pero él tiene primero 4S que 3D. Eso está más al fondo, los D. Entonces, él en su última capa, aquí ya le va diciendo la imagen, solo tiene 2 electrones de valencia. Y aquí está su configuración electrónica. Vamos, hagamos otro para que podamos entender. Hagamos otro para que podamos entender qué tal si hacemos el tecnecio que tiene 43. El tecnecio es uno de los metales de transición. Vamos a hacer el tecnecio. Entonces, configuración electrónica 43. Aquí sí ocupo llenar. Acá llevo 27, lo sigo llenando, llevo 28, llevo 29. Aquí lo voy fijando, me voy fijando, dice electrones colocados, llevo 30, me hacen falta 13. Entonces, del 3D paso al 4P6. Entonces aquí le doy un botando, le voy llenando las capas, aquí llevo 36. No, pero entonces del 4P6 paso al 5S2, pero son 43 lo que necesito. Entonces lo lleno, aquí tengo 38. Del 5S paso al 4D10 hacia acá. Entonces llevo 1, 2, 3, 4. Aquí está, 43. Entonces el tecnecio aquí dice ya, electrones colocados 43, tecnecio 43. Y aquí está la configuración electrónica. Solo tomo nota para mandar mi tarea al docente, compruebo y ahí está. Está correctamente. Entonces estos elementos me permiten a mí jugar. Todos estos niños van a tener ustedes. Entonces continuamos con esta presentación. Bueno, dejamos ya la valencia. Ah, pero había algo muy importante. Poder reconocer estos elementos dentro de, vamos a ver, acá hay una tabla periódica, que si no nos equivocamos, de acuerdo a las propiedades, vamos a ver aquí, sí, vamos a tratar de habilitarla para que la miremos. Eh, entonces, por ejemplo, acá está, de acuerdo a las propiedades. Entonces, por ejemplo, tengo acá el hidrógeno y ustedes lo van a fijar la nube de electrones que este puede tener. Entonces, vamos a ver un poquito esta ficha. Fíjense bien, así es el electrón del hidrógeno. Ahora vamos a buscar ese electrón que está en su última capa. Entonces, como pueden, lo anda buscando, por ejemplo, aquí está ese electrón de su última capa. Ese electrón de la última capa, por ejemplo, el carbono. El carbono. Esos electrones que andan en movimiento. Por ejemplo, acá miren la nube de orbitales que tiene el carbono y cada uno de los elementos. Entonces, la tabla periódica a nosotros nos va diciendo informaciones. Por ejemplo, acá tengo al hidrógeno, bueno, tiene su masa atómica. Pero así como esa tabla periódica, también hay otras tablas periódicas que nos aportan otra información valiosa. Vamos a tratar de regresar para encontrarla. Por ejemplo, esta tabla periódica, que también se la van a tener ustedes en digital, les va a dar información muy importante. Por ejemplo, aquí nos dice, bueno, los electrones de valencia. Por ejemplo, acá tengo el hidrógeno, acá está la serie, la información, punto de fusión, punto de fusión, afinidad electrónica.
radio, electronegatividad, peso atómico, densidad, año en que fue descubierto. Entonces aquí va dando esas informaciones, los electrones. Por ejemplo, acá también me da la configuración electrónica. Ah, muy importante. La valencia, por ejemplo, la valencia del helio. El helio el helio no tiene valencia porque los gases nobles en su última capa no tienen enlace, ellos tienen 8 electrones. Entonces, cuando la meta de todo átomo es llegar a 8 electrones, por eso tienen 2, 3 electrones de valencia, a excepción de los gases nobles. Entonces, por ejemplo, el litio acá tiene estado de oxidación. Aquí fíjense donde dicen oxidation states, estado de oxidación. Ahí va dando no, nos va dando la información. El litio tiene, por ejemplo, tiene estado de oxidación, el litio tiene uno, solo tiene un electrón de valencia. Por ejemplo, el berilio puede tener uno, dos, uno, dos. Por ejemplo, el boro tiene uno, dos, tres. Acá, por ejemplo, el carbono tiene valencias positivas y tiene valencias negativas. Valencias positivas es decir, la cantidad de electrones que puede aceptar. Él puede aceptar hasta 4 electrones, bueno, puede aceptar 3 electrones, 3, 4 electrones. Y puede donar hasta 4 electrones. Cuando son positivas, dona. Y cuando son negativas, acepta. Esos son detallitos de la tabla periódica. Entonces, avancemos en nuestro trabajo. Y nos damos cuenta acá, por ejemplo, acá está la tabla periódica ya con sus valencias. Si fijan los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, esos no tienen. Pero aquí aparecen ya las valencias. Aparecen, el flúor está trabajando con -1, está trabajando, el bromo puede trabajar con -1 o con -3. Ahí dice menos. Por ejemplo, el germanio puede tener valencia 2 o tiene valencia 4. Son en algunos momentos que las piden las valencias, pero ya están dadas las tablas. Bueno, y algunas propiedades que tenemos en la tabla periódica son, por ejemplo, el radio atómico, es la distancia que va desde el centro hasta los extremos. Tenemos también acá el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así va aumentando el radio atómico de un elemento. Otra propiedad es la energía de ionización, que es la capacidad o la energía que se necesita para arrebatar un electrón de otro átomo. Entonces, hay elementos que tienen esa capacidad. ¿Y cómo van esos elementos? Miren, aumenta la energía de abajo hacia arriba. Es decir, los elementos que están más abajo, esos no tienen tanta fuerza para arrastrar un electrón. En cambio, el hidrógeno sí tiene fuerza y aumenta también de izquierda a derecha. Es decir, un elemento que está bien a la derecha, por ejemplo, los halógenos, flúor, cloro, bromo, esos elementos como están de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, esos son muy fuertes. Aquí aparecen menos los metales y los gases nobles, esos no. Entonces aquí están la energía de ionización, como pueden ver, cómo va aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Ahora, otra propiedad es la afinidad electrónica. Es la capacidad para aceptar uno o más electrones. Esto influye en el comportamiento químico del átomo. Puede ser más positiva en la afinidad electrónica de un elemento, mayor es la tendencia que un átomo para aceptar un electrón. Entonces aquí está la afinidad electrónica. Por ejemplo, son súper capaces de tener afinidad electrónica el elemento flúor. Miren que el flúor tiene 328, el cloro tiene 349, el yodo tiene 295. O sea, es una afinidad electrónica bien fuerte. El astato tiene 270, son súper. Por eso cuando usted fácilmente el cloro se mezcla en el ambiente por esa capacidad que tiene. Y otras propiedades son la electronegatividad, atraer electrones, que la hemos visto, la electronegatividad, cómo se atraen electrones. Eh, Tenemos no metales, metales, semimetales, que ya lo vimos. Estados de agregación, bueno, esto ya lo vimos, cómo van, eso lo van a ir leyendo, son simplemente teorías. Y bueno, otras propiedades son el volumen atómico, la densidad, el calor específico, el punto de ebullición, carácter oxidativo, punto de fusión. Esas son situaciones que las encuentran en la tabla periódica. No se memoriza, solo es de buscar la tabla periódica. Entonces aquí están esos elementos.
Ahora, vamos a entrar a los enlaces químicos. Ya esto en sí ya tiene que ver cómo se forman algunos elementos. Por ejemplo, tengo tres tipos de enlaces: iónico, covalente y metálico. Así en síntesis. Aprendiéndose esto, lo demás es bien simple. Un iónico es la unión de un metal con un no metal. Entonces, ¿a qué me refiero? De un metal con un no metal. Entonces, yo simplemente voy a la tabla periódica y se refiere a la unión, no es más que la unión, tabla periódica no es más que la unión de no es más que la unión de esto. Por ejemplo, un metal con un no metal. Vamos a buscar acá esa parte que nos pueda identificar. Acá, vamos a ver, acá, justamente en propiedades. Entonces, nos va diciendo la capacidad, si es de un metal o un no metal. Vamos a ver aquí. A ver, aquí, propiedades, elemento químico. Entonces, por ejemplo, acá, tengo en este caso, el oxígeno es un no metal. El oxígeno, si el oxígeno es un no metal, entonces el oxígeno tiene la capacidad de unirse con otros elementos. Tiene la capacidad de unirse con otros elementos. Vamos a buscar por acá. Tenemos, a ver, ok, acá en inicio. Me aparece acá, sí, correcto. Entonces, cuando yo me refiero a eso, por ejemplo, acá tengo los no metales. Estos no metales se unen con los metales. Por ejemplo, acá, metal alcalino térreo. Entonces, si uno un carbono con un berilio, ahí tengo un enlace, como lo estamos viendo, un enlace eh, de tipo iónico, un enlace iónico. Y acá me dice que un enlace covalente es la unión de dos no metales. Ah, dos no metales. Dos no metales se refiere exclusivamente carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre. Ajá. Y tengo también los metálicos, la unión entre metales. Por ejemplo, hierro con el hierro con el Rutherford. Entonces puede ser un tipo de unión. Muy bien. Continuando esta etapa, para ir avanzando, para que vayamos avanzando y finalizando esto, tenemos, tenemos también los enlaces iónicos que están formados por metal, no metal. Aquí lo estamos viendo. Son muy fuertes los iones porque son uniones de iones negativos con iones positivos. Aquí uno cede electrones. Por ejemplo, el litio le cede un electrón al flúor. El flúor ya con ese electrón que le den llega a 8 electrones y él es completamente feliz. Entonces lo une, se comparte. Tengo el enlace covalente que está formado por, ellos comparten electrones. En el otro, en el iónico, le quita el electrón. Acá lo comparten, acá son amigos. Los átomos no ganan ni pierden electrones, sino que lo comparten para ser feliz. Por ejemplo, cloro con hidrógeno. Pero estos enlaces son bien débiles. Ahora, estos enlaces pueden llegar a ser dobles, triples o simples. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, pueden formarse dobles como la molécula del CO2, o sea, del dióxido de carbono, es un enlace doble, o sea, tiene doble enlace. A veces también tenemos el triple enlace, como el, esta mezcla de carbono-carbono con hidrógeno, que tiene tres enlaces. Ahora, tengo también un enlace covalente coordinado o datativo, que son formados por electrones compartidos por un solo átomo. O sea, que un solo átomo está compartiendo el electrón para ambas partes. Y también tengo el enlace covalente polar, que a diferencia de los demás es más electronegativo, ejerce mayor fuerza de atracción con par de electrones compartidos en el otro átomo y se genera un dipolo permanente y no polar. Esto se da mucho cuando tienen casi iguales electronegatividad. Y el enlace metálico está formado por metales. Acá los metales pierden fácilmente los electrones de valencia, completan el octeto y se convierten en iones positivos. Acá algunas propiedades, por ejemplo, de los enlaces químicos en los iónicos, tienen temperatura ambiente, están formados por redes cristalinas, puntos de fusión y ebullición elevados, elevada dureza, tienen alguna fragilidad en algunos, no son conductores de corrientes de estados
sólido, o sea, no transmiten electricidad. Son conductores, acá no son no conductores de corrientes en estado sólido. Es decir, como la sal, no, en estado sólido no. Pero conductores de corriente eléctrica en fundido o disuelto. Ahora, pero si la sal yo la mezclo en agua, sí conduce electricidad, solubles en agua. Ahora tengo acá propiedades de los compuestos covalentes, formados por moléculas indivisibles, son líquidos a temperatura ambiente, sólidos a temperatura ambiente, como la glucosa en algunos casos, cristales covalentes o redes covalentes. Acá tenemos, por ejemplo, el diamante, puede decirse un no metal en estado covalente. Tengo los enlaces metálicos, son conductores de electricidad, buenos conductores de calor, son dúctiles, maleables y son insolubles en agua. Acá está un resumen de todo esto que hemos visto acerca de los enlaces. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta larga jornada, porque es larga por la cantidad de ejercicios que se realizan. Pero al final, solo es de seguir la secuencia.